Así que le damos la bienvenida a la maestra Gutiérrez Canizales, consejera electoral. Buenas tardes, maestra. Gracias por estar en Sotavento News y en este reporte especial. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Ivette. Buenas noches. Gracias por el espacio, porque precisamente nos resulta muy importante para el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur poder llegar a toda la ciudadanía con esta invitación. Maestra, ¿cuál es el objetivo de realizar estas consultas? Bueno, pues primeramente el objetivo va muy alineado a lo que es el concepto de una consulta. Ujú. Y pues, ¿qué es una consulta? Pues es un mecanismo de participación ciudadana que permite a las personas que habitan en el estado, municipio o demarcación territorial expresar su opinión sobre temas que les afecten directamente, con el objetivo de lograr acuerdos o consentimientos. Ujú. Y entonces, este instituto, el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, está llevando a cabo en este año 2025 una serie de consultas dirigidos a distintos sectores de la población, personas con discapacidad, afromexicanas, jóvenes, indígenas y de la diversidad sexual, con el propósito de escuchar sus opiniones, necesidades y propuestas para que todas las voces sean tomadas en cuenta en la construcción de procesos electorales más justos, representativos e incluyentes. Es decir, qué es lo que van a necesitar las personas que pertenecen a estos grupos prioritarios que sea validado o calificado como un aspecto relevante para cada uno de los grupos respecto a las personas que deseen postularse en el proceso electoral 2026-2027 a cargos de elección popular. Ajá, qué interesante que ya se estén dando los primeros pasos de este proceso electoral 2026-2027. Y una de las cosas que siempre ha distinguido al instituto, pues es que es un trabajo ciudadano. Es un trabajo donde participan los diferentes grupos, las diferentes comunidades y se convierte posteriormente en una fiesta de la sociedad porque participan de diferentes puntos de vista. ¿Por qué realizar una consulta? ¿A qué nos lleva a realizar una consulta? Porque esos serían como los primeros pasos, ¿no? Para ir abriendo ya lo que será el proceso electoral. Así es. Bueno, la verdad es que las consultas parten del cumplimiento de tres sentencias que tiene este instituto por parte del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, Ujú. por los cuales pues diferentes personas pertenecientes a algunos grupos de atención prioritaria, de estos grupos prioritarios, pues han indicado temas que no les resultaron del todo convenientes en el pasado proceso electoral. Ujú. Entonces, en este interés de ser garantista, pues el Tribunal Estatal Electoral ordenó a este instituto realizar estas consultas. ¿Por qué? Porque lo que ya hemos estado aprendiendo en este tiempo es que a las personas no solamente desean que se les respeten sus derechos, sino que además desean ser parte de cómo se construyen las reglas por las cuales se les garantizan los derechos. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillito, cuando una persona dice, pensé en ti porque te traje un helado, Sí. y a veces contestas, no, pues sí, gracias, pensaste en Ujú. mí, pero resulta que el helado me lo trajiste de un sabor que no me gusta. Ok. ¿Por qué no me preguntaste? O fíjate que lo que me trajiste, soy alérgica y me va a Ujú. hacer daño. ¿Por qué no me preguntaste? Entonces, Ok. parece muy burda la No, comparación, no, pero es pero de eso se interesante. trata. Es interesante, maestra, porque es precisamente de esos grupos de donde salen las observaciones, de donde salen algunas propuestas, opiniones, etcétera, porque salen de la misma esencia de las personas, no llega si se las impone, sino que ellos las sacan a flote y es interesante que ustedes tomen este tipo de acciones para pues, precisamente orientar y preparar estos grupos. Y en verdad, pues yo creo que es algo muy valioso. Exactamente. Y entonces ahí es donde parte el tema de que hacemos estas consultas, Ujú. que los requisitos son que son libres,
previas, informadas y tienen que ser culturalmente adecuadas. ¿Qué Ujú. es esto? Libre, que las personas van a decidir libremente si participan o no. No es una camisa de fuerza, no las podemos forzar a participar, Ujú. pero tampoco les podemos negar el derecho de participar. Es previa porque las etapas en las que está construido cada uno de estos ejercicios implica que primero se prepara, después se informa y ya que la ciudadanía conoce la información, entonces después de esto ya se consulta. Pero además, cuando se informa, pues es informada, que es otro requisito. Y el hecho de que la consulta sea informada es que las mismas personas cuando están recibiendo la información, entonces pueden empezar a considerar si están de acuerdo o no están de acuerdo en la forma en la que se está consultando. Y una de las cosas que nos sucede en esta parte de la información es que todavía la ciudadanía nos puede decir, oye, es que tu pregunta tiene un lenguaje muy técnico, muy específico, que Sí, yo la verdad no lo no entiendo y a mí entiende. háblame en español. Sí, pasa eso. Este, y también eh, nos sucede de que hay personas, por ejemplo, consulta indígena, oye, sí, pero Sí, háblamelo en mi lengua. claro. Y personas con alguna condición de discapacidad, pues además háblamelo de alguna manera que yo lo pueda entender. Ujú. Lengua de señas, braille, pictogramas, de la manera en la que la ciudadanía la pueda entender. Y eso también tiene que ver con que sea culturalmente adecuada. Cuando hablamos de culturalmente adecuada, también por ejemplo, tenemos grupos indígenas, grupos afromexicanos que tienen una serie de festividades religiosas que varían de una comunidad a otra y Ujú. que ya sabemos que en esas festividades se concentran en la festividad y no van a atender un tema externo o ajeno a la festividad que no vaya acorde a lo que es su cultura popular o también depende del grupo, pues Ujú. sería la condición cultural que se tiene que considerar. También hay Ajá. un requisito de buena fe, porque hay personas, pues para consultarlas, no les vamos a preguntar que nos demuestren que son de tal o cual grupo prioritario. Ujú. Consideramos que si tienen el interés de participar y se autorreconocen o autoadscriben a un grupo prioritario, es pues está en la buena fe de este reconocimiento, se les invita, se les permite participar en estas consultas. Entonces, esos son nuestros requisitos de la consulta y prácticamente en lo que estamos ahorita, pues terminando la etapa informativa y empezando la etapa consultiva en casi todos los ejercicios. Hay uno que ya trae la etapa consultiva avanzada, pero Ujú. en casi todos los ejercicios estamos por iniciar las fechas de la etapa consultiva, en la cual pues ya vamos a empezar a acercarnos a diferentes puntos en el estado con el cuestionario para que sea contestado, pero también tenemos el cuestionario, cada uno de los cuestionarios disponibles en nuestra página de internet Ujú. para facilidad de acceso de las personas. Qué interesante que estas características de las consultas previas, libres, estrechas, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe, todos a quienes les interese participar y que pertenezcan a estos grupos, porque nos está señalando que la etapa de informadas ya está por concluir. Entonces estarían entrando en la siguiente etapa, que estamos hablando de la etapa consultiva, ¿no? Sí, así es. Ujú. En esta ¿Quiénes pueden etapa participar, maestra? Porque vemos que hay grupos de afromexicanos, discapacidad, diversidad sexual, indígenas y jóvenes asentadas aquí en nuestra entidad. sí, así es. Pueden participar, ahora sí que en el caso de las personas que decidan participar Ujú. en los mecanismos que tenemos en línea, pues cualquier persona que tenga su Ok. credencial para votar, que Ujú. indique que reside en Baja California Sur y de Sí. manera física, pues por cualquier persona que esté residiendo en Baja California Sur, Ujú. en los puntos, y que pueden acudir pues a los puntos donde nos estaremos acercando. Pueden participar, pues sí, por ejemplo, en personas indígenas.
pues cualquier persona que se autoadscriba, autorreconozca como indígena. Ujú. En personas afromexicanas, cualquier persona que se autoadscriba como afromexicana y así pues con cada uno de los grupos. Pero una cosa que quiero destacar es que hay algo que es interseccionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona puede decir, mira, soy persona indígena, soy persona con discapacidad, Ok. también soy joven y también soy persona de la diversidad sexual. Ah, ok. Me identifico con todos estos grupos y quiero participar en todas las consultas. Claro que puede hacerlo. Ujú. Entonces, nosotros como instituto, además de acudir a las sedes, por ejemplo, tenemos sedes específicas para cada grupo, pero si en esa sede se nos acercan y nos dicen, oye, es que aparte de que soy afromexicana, pues también soy persona con discapacidad, joven, Sí. y quiero participar en las otras consultas, en ese momento, pues, le orientamos para que ahí mismo pueda contestar el cuestionario de las otras consultas. Ujú. Entonces vemos que, bueno, una de las principales medidas es que se respeten y se garanticen sus derechos político-electorales. ¿Cómo van a llegar a ustedes a estas comunidades, a estas personas, a través de qué mecanismos para poderlos inscribir, para que participen? ¿Cómo va a ser ese proceso? Bueno, por un lado, hemos dado difusión en nuestras redes sociales, pero también hemos tratado de mantener una comunicación muy cercana y muy abierta, primeramente con autoridades municipales, porque reconocemos que las autoridades municipales son quienes más tienen los contactos o los Ujú. padrones de las personas de grupos prioritarios Ok. y que pueden darnos una realidad más, más adecuada de dónde podemos encontrar a las personas. Ujú. Luego, en la experiencia que ya tenemos de instituciones que hacen trabajo directo, por ejemplo, el INPI o el Instituto Californiano de la Juventud Ok. o las direcciones que atienden a personas indígenas y afromexicanas o el Instituto Californiano para la Inclusión de Personas con Discapacidad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y pues otras instituciones que son así muy, muy cercanas a las personas y a los grupos prioritarios, Ujú. pues les invitamos a participar en nuestros comités técnicos asesores Ujú. de las consultas para que precisamente nos apoyen dándonos este norte de dónde encontrar a las personas, dónde pueden ser las sedes idóneas y cómo comunicarnos, cómo llamar a las personas a que participen en la consulta. Ujú. Por otra parte, Sí. tenemos el histórico de personas que ya han participado, ya nos han proporcionado su información, sus datos y pues de manera muy personalizada les invitamos tanto para que asistan a los foros, tanto para la etapa informativa como para la consultiva y también pues les hacemos la invitación para que inviten a las personas que conozcan y que saben que pueden estar interesadas en participar. Ujú. Pero como dijimos, todo esto es libre, por lo tanto es invitación porque es libre, ¿Hay cupo limitado? no para nada. Ujú. No hay cupo limitado, al contrario, entre más personas deseen participar, pues son más que bienvenidas. Normalmente llevamos una cantidad de documentos impresos, pero también los llevamos en electrónico y aquí del mismo instituto se generó la encuesta de forma electrónica para que todas las personas que deseen participar puedan hacerlo de esa manera. Maestra, ¿es la primera vez que esto sucede o ya se ha hecho en otros momentos? Ya lo hemos hecho en otros momentos, por ejemplo, en el año 2022 Ujú. iniciamos la consulta para personas con discapacidad en Ujú. Baja California Sur Sí. y en el año 2023 hicimos el ejercicio de consulta para personas indígenas y afromexicanas. En Ujú. ese momento era una sola consulta, Ujú. ya posterior al proceso electoral 2023-2024, consideramos, bueno, más bien el Tribunal Estatal Electoral consideró que no podíamos hacerlo como una sola consulta. Entonces, al Sí. momento de mandatarnos que hiciéramos la consulta de personas afromexicanas de una manera diferenciada
porque sus necesidades no son las mismas que las de personas indígenas. Ujú. Entonces, definimos también de que no podíamos dejar fuera tampoco a las personas jóvenes ni a las personas de diversidad sexual, entonces agregamos esas consultas. Cabe destacar que en el año 2023, desde ese instituto, ya habíamos hecho ejercicios de participación a Ujú. manera de encuesta electrónica para personas jóvenes y para personas de diversidad sexual, si bien no les habíamos dado todos los requisitos que son como tal para que sea calificado como una consulta, que son los requisitos que le estamos dando en este momento. Entonces, aunque estamos repitiendo de la temática de personas con discapacidad Ujú. y de personas indígenas y de personas afromexicanas, sí, la verdad es un ejercicio inédito porque es la primera vez que hacemos esto, 5 consultas al mismo Al tiempo mismo para tiempo, 5 grupos prioritarios. ajá, de Pero manera esto conjunta. Ujú. Así es, pero esto sucede porque la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California Sur Ujú. nos indica que esos son los 5 grupos prioritarios que sí o sí debe de garantizarse que tengan espacios en la participación política Sí. para los cargos de regidurías, perdón, sí, para los cargos de presidencia municipal, sindicatura o regidurías, que son los Ujú. cargos de ayuntamientos, y también para los cargos de Congreso. diputaciones locales, para el Congreso efectivamente, Ujú. pero cuando nos indica que se tiene que garantizar que participen y que accedan, entonces este instituto tiene la tarea de definir los mecanismos para que efectivamente puedan acceder. O sea, aparte de definir el espacio geográfico Ujú. en el que tienen la posibilidad de acceder, pues también se tiene que definir, por ejemplo, cómo se va a calificar la autoadscripción, por ejemplo, en el caso de personas con discapacidad, cuál va a ser el documento válido para que se acredite la discapacidad de las personas, o en el caso de personas indígenas, Ujú. quién es la autoridad competente que puede reconocer a las Claro. personas como indígenas, Ujú. para que efectivamente no haya suplantación Filtración, ¿no? De en las, otras personas que usen en esto las como un beneficio personal. Maestra, si hay personas interesadas en participar, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿A dónde acudir? Bueno, si hay personas interesadas en participar, pueden entrar a nuestra página, Ujú. que es www. espera, esta otra. Sí, Tri- es. triple- Ujú. perdón. www.consultas.iebcs.org.mx. Ujú. Ahí tenemos toda la información de las consultas. Ujú. Igual también tenemos como datos de contacto el Sí. correo electrónico consultas@iebcs.org.mx, Ujú. el teléfono 612-213-2088. Ajá. También pueden acudir a nuestras oficinas. Tenemos nuestras oficinas centrales en Constitución y Guillermo Prieto, en la Colonia Centro, en La Paz, Baja California Sur, o también tenemos otra oficina por la calle Morelos, entre Isabel la Católica y Félix Ortega, también en La Ujú. Paz, Baja California Sur. Pues pueden pedirnos información. O bien revisar en nuestras redes sociales. Ujú. Estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Ujú. X. Entonces, YouTube. buscar, sí, buscar Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, Ujú. y pues dejarnos el mensaje con sus dudas, preguntas, y en esas mismas redes sociales se encuentran pues la información de las sedes en los municipios, qué lugares, las ubicaciones, fecha y hora en la que se estarán llevando a cabo las consultas para cada uno de los grupos. Muy bien, maestra, pues suena muy interesante esto, esa atención a estas personas, a estos grupos de personas, grupos vulnerables.
es una atención prioritaria quienes puedan obtener este beneficio. Por supuesto, conocer sus opiniones, ser escuchados, que de esos grupos salgan propuestas que a veces son muy interesantes porque ellos tienen un punto de vista muy diferente y a veces pues nos ayudan a voltear, ¿no? Y a mejorar las cosas y voltear hacia ellos con una oportunidad de una participación político-electoral. Y esto es algo muy, muy valioso. Maestra, ¿cuál sería su invitación finalmente a la ciudadanía para que se interese en estas consultas o se acerque a ustedes y puedan ellos ya sea encontrar una oportunidad de aprendizaje y enterarse más a fondo de esto, o también participar o que inviten a otras personas a participar si son de estos grupos los que usted ha mencionado? ¿Cuál sería finalmente, maestra, su invitación? Pues precisamente esa, que si también las personas, además de que si les interesa participar, pues se acerquen a las sedes, Ujú, que si consideran que algo necesita ser modificado de acuerdo a la información que ya hemos dado, ujú, pues que se sientan en la confianza de informarlo también, porque hay consultas en las que estamos, por ejemplo, en Afromexicana, en indígena, estamos en lo que se conoce como etapa deliberativa, que quiere decir que las mismas comunidades deliberan, comentan entre ellas lo que les parece o lo que no les parece adecuado de estos mecanismos de consulta y que nos pueden hacer llegar sus observaciones para que entonces podamos nosotros cambiar el mecanismo y hacerlo más culturalmente adecuado. Entonces, más que también la invitación a participar, sí, pero más que eso también que si consideran las mismas personas de las mismas comunidades que hay algo en lo que todavía nuestras consultas ujú. este, pueden ser mejoradas, Mejorar, pues claro. informarles que estamos completamente abiertos a ello, que las etapas de la consulta nos lo permiten por el tema de que primero va la etapa informativa, luego la Ujú. consultiva, podemos todavía modificar, podemos mejorar para hacer precisamente estos mecanismos más accesibles, pero que el énfasis es en esto, en que no quisiéramos que dijeran, ah, no participé porque no le entendí. No, Ujú, es mejor que si dicen no le entiendo, ujú, que se acerquen y que nos digan, es más fácil que nuestra comunidad lo entienda si lo plantean de esta manera, claro. pero que sí participen. Ujú, Porque lo que más queremos es que precisamente para el proceso electoral 2026-2027, ujú. pues puedan quedar muy conformes de cómo se han realizado las postulaciones, las candidaturas, porque estén muy conscientes de que todo se determinó de la misma participación que ellos puedan hacer efectivamente en este momento.